Muy buenas noches, queridos hermanos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra clase en este tiempo. Ya una fría noche de casi invierno, estamos en otoño todavía, y damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se ha conectado, ha hecho el esfuerzo por estar en esta noche. Vamos a orar, pedir al Señor su guía en este tiempo, que el Señor sea hablando de nuestras vidas también y todo este conocimiento también lo podamos adquirir, ponerlo en práctica y este espacio que el Señor nos da para aprender sea provechoso en esta noche. Así que vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, Señor, aquí tus hijos, dando gracias por el día que tú nos has concedido, Señor. Dando gracias, Señor, por tus cuidados, tu protección, Padre amado. En esta noche nos encomendamos a ti, que tú nos dirijas en todo lo que vamos a hacer, que al abrir estos espacios, Señor, de aprendizaje, tú seas guiándonos, Señor, para que podamos de alguna manera, Señor, extendernos para ayudar a otros, Señor. En el nombre de Jesús oramos en forma muy especial por nuestros compañeros de clase que están delicados de salud, que tú, Señor, pongas tu mano protectora, sanadora sobre ellos para aliviar los síntomas de resfrío, Señor, y de complicaciones de salud, Dios amado. En el nombre de Jesús entregamos todo este tiempo a ti, mi buen Dios. Amén. Amén. Muy bien, vamos a presentar lo que hemos preparado para ustedes esta noche, queridos hermanos, y la semana pasada estuvimos hablando de un tema bien interesante en relación al apego y quedamos e introducimos el tema de la consejería matrimonial. Así que vamos a comenzar con esto. Em, ok, ahí sí. Vamos a comenzar. Con esta pregunta. ¿En qué consiste la consejería matrimonial? Hemos estado hablando del matrimonio, hemos estado hablando de aspectos muy importantes en cuanto a lo que es el matrimonio desde lo civil, desde lo bíblico más que nada, y estuvimos también enfocados la clase pasada en hablar en relación al apego, hicimos unos ejercicios y todo orientado a cómo nosotros podemos aconsejar em, a matrimonios, ¿verdad? Entonces, el hombre y la mujer de hoy están conscientes que sus males no solo se resuelven con la exploración de los sentimientos o la modificación de su conducta o el mejoramiento de los pensamientos y sus relaciones con los demás. Esperan de nosotros como sus consejeros que podamos entregarles una palabra que sea acertada en cuanto al valor de su existencia, el valor eterno, ¿verdad? De la posibilidad del perdón. Y se me salió la lámina. Ahí va de nuevo. Ya viene, ya viene. Está bien. Son situaciones de estar en vivo, ¿verdad? Las cosas que nos pueden pasar en vivo. Ustedes comprenderán. Bueno, entonces estamos introduciéndonos en todo lo que es la consejería matrimonial, queridos hermanos, Hola, como una hola, forma también perdón. de, ¿Se escucha o no? como una forma de prepararnos en todo lo que nosotros enfrentamos en nuestro entorno eclesiástico principalmente, ya que toda esta preparación es para que ustedes puedan brindar un acompañamiento ya sea a matrimonios, a mujeres, adolescentes, a padres que recién tienen hijos, adultos mayores, acompañamiento en el dolor, etcétera. Por lo tanto, esto que hemos comenzado en relación a la consejería matrimonial, también los matrimonios o las personas que ustedes van a aconsejar esperan de nosotros como consejeros o de ustedes como consejeros que puedan entregar una palabra acertada, ¿verdad? ¿Verdad? Que puedan llegar al tema de la reconciliación, del perdón, y de la trascendencia de aquellos actos que tienen un carácter moral, de sus responsabilidades que tienen que ver con lo espiritual, con lo propio, con lo ajeno también. La siguiente, Pamela, por favor. ¿En qué consiste entonces la consejería matrimonial?
los aconsejados necesitan oír no solo de sus carencias, sino también de aquellos recursos propios que ellos como matrimonio o como personas singulares poseen. Todos nosotros poseemos recursos que están relacionados con lo emocional también, aquello que Dios nos ha dado, aquello que Dios, de lo que Dios nos ha dotado para poder echar mano de alguna manera y salir adelante. Entonces, no enfocarnos solamente en los problemas que tiene un matrimonio, las dificultades a las que se enfrenta, sino también que a través de la consejería matrimonial nosotros como consejeros podamos entregarles alternativas, podamos entregarles herramientas para salir adelante. Y también un punto muy importante en relación al consejero o a la consejería matrimonial, que los aconsejados no solo esperan contar con una mano amable de parte de nosotros como consejeros, sino tener la certeza, la seguridad que a través de ellos también van a brindar y abrir ese espacio para conocer quién es Dios, saber quién es Dios y cómo la intervención divina puede guiar a cada matrimonio para solucionar sus situaciones y sus conflictos. Hay un material muy bonito de un consejero, de un pastor, que se llama Jorge Maldonado, y ustedes lo pueden buscar en las redes, debe estar el Consejo Pastoral para el siglo XX, en el siglo XXI. Es un material muy interesante que luego podemos compartir también con ustedes si no lo encuentran por ahí por las redes. Vamos, Pamela, contigo, por favor. Ujú. Buenas noches a quienes se han ido sumando. Bueno, pensando en lo que es la consejería matrimonial y el poder nosotros abordarla, ¿cierto? Y trabajarla también al interior de nuestra iglesia. Y como decíamos en unas clases anteriores, también tenemos la posibilidad de revisarnos nosotros mismos y nuestras propias relaciones matrimoniales para ver cómo estamos, ¿cierto? Y bueno, así como se estuvo trabajando en la teoría del apego y cómo esto afecta, ¿cierto?, nuestras relaciones o podría afectar nuestras relaciones de forma positiva como no tan positiva. Bueno, en esta noche también queremos ver algunos otros factores que podrían influir en un matrimonio, ¿ya? Factores de riesgo internos y externos. Bueno, justamente a mí le contaba a Nadia, cuando estuve estudiando en la universidad, me tocó justamente trabajar mi tesis en esta área, en los recursos que permiten contribuir y potenciar un matrimonio duradero y estable en el tiempo. Ese era el énfasis de poder buscar, ¿cierto? O conocer cuáles son esos recursos los cuales nos permiten mantener matrimonios estables y duraderos. Y antes de ir a eso, hay que ver cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores que podrían afectar internamente, en este caso, a un matrimonio. Y miren, internamente yo quiero acá enumerar, ¿cierto?, algunos factores internos que podrían afectar la relación matrimonial y principalmente y mayormente están relacionados a uno como persona. Miren, falta de conocimiento de nosotros mismos, expectativas personales no cumplidas, intolerancia ante la diferencia de la pareja, inmadurez, desinterés en mejorar la relación, insatisfacción personal, celos injustificados, baja autoestima, idea equivocada del amor, falta de reconocimiento y aceptación de las crisis de la pareja, dejamos de amar a la pareja, falta de compromiso emocional por aprendizaje de experiencias previas, sobre todo en la niñez. Estos factores internos tienen que ver con uno como persona, no con la pareja, en lo personal, ¿ya? Usted puede encontrar mucha información al respecto. Yo solamente quise en esta noche enumerar y dar a conocer cuáles son esos factores que podrían estar afectándonos en lo personal, ¿ya? Pero también de forma externa están las situaciones críticas, problemas importantes de comunicación, rutina y aburrimiento, violencia intrafamiliar, alcoholismo o drogadicción, ¿ya? Pero saben que en esta noche yo quiero ir a compartirles un poquito en esta tesis que yo le dije que tuvimos trabajando ahí con un compañero en la universidad que se llama Eric Saronich.
Bueno, y estuvimos trabajando y haciendo entrevistas, ¿ya? Hicimos una investigación intencionada a través de un cuestionario y también con un perfil determinado. En esta oportunidad nosotros entrevistamos a personas casadas como también a personas divorciadas, ya a hombres y mujeres que tuvieran mínimo 10 años de matrimonio. Ese era como un requisito. Y a través de esta encuesta que nosotros realizamos pudimos encontrar justamente información al respecto de todas aquellas cosas que favorecen el matrimonio, ¿cierto? Y permiten mantener un matrimonio duradero y estable, pero aquellos que también pueden ser perjudiciales. Y yo quise aquí estar nombrando algunos tópicos y en algún momento, hermano, si usted quiere interrumpir, hacer una acotación, alguna pregunta, bienvenido sea. Mire, uno de los factores o causas de una crisis matrimonial está primero la comunicación poco efectiva, ¿ya? Creo que este es un aspecto determinante del deterioro de las relaciones de pareja y poco efectiva porque siempre nos estamos comunicando. En otro escenario y en otros cursos hemos compartido esto de que siempre comunicamos, que aún el silencio comunica. Y bueno, aquí, por ejemplo, tengo algunos tópicos de la respuesta que esas personas que fueron entrevistadas nos dieron. Mire, por ejemplo, en cuanto a la comunicación, dice, y luego de 2 años ya no hablábamos nada, ni siquiera le interesaba cómo había sido mi día, se lo pasaba mirando la tele, en este caso sería también el celular, ¿cierto? Porque este ya tiene algunos años, y durmiendo en el sillón. Esa era una de las cosas que nos hicieron ver en la entrevista. Y también en otro aspecto de la comunicación efectiva, parece que también en la comunicación hay ciertas interpretaciones que también van afectando las relaciones de pareja. Por ejemplo, otro caso decía, me pasó que todo lo interpretaba, ya no hablaba y me decía, algo te pasa. Yo amanecí alegre y ella desconfiaba. Al final ella hacía sus propias conclusiones a mis estados de ánimo. No sé si ustedes pueden ir identificándose. La experiencia también de ser padres también influye en el tipo de comunicación que se da entre las parejas, afectando la relación entre ellas. Y ahí tenemos otro tópico que dice, tal vez por desconocimiento nunca nos dimos el espacio para estar solos y conversar. Siempre fuimos papás. Eso decía la persona. La comunicación también es el factor más importante en el interactuar de la pareja, siendo primordial. Y ahí dice, como él trabajaba y trabajaba todos los días del año y llegaba muy cansado o muy tarde, no podíamos conversar y cuando lo hacíamos, peleábamos. Y la pareja va desarrollando, dice, un espacio de comunicación constante en donde se manifiestan también peticiones y quejas, cariño y intimidad. Todo eso se va dando en lo que es una comunicación. Y ahí otra persona en la entrevista decía, creo que es fundamental poder saber qué piensa o siente tu pareja. Y es justamente a través de la comunicación que nosotros logramos también conocernos. Hay una comunicación no verbal, ¿cierto? Uno va conociendo los gestos de esa persona, aunque no diga nada, probablemente uno va viendo su rostro y ya sabe qué le está pasando, qué podría estarle afectando, pero qué bueno a veces es poder verbalizar lo que nos está pasando y no caer justamente, como decía una de las personas, en la interpretación, que cuando caemos en la interpretación nos equivocamos muchas veces, podemos estarnos equivocando. Miren, otro factor importante en las crisis son justamente los géneros y los roles, que también pueden afectar la mala interpretación de los géneros y los roles. Será determinante en estipular cómo se administrará el hogar y provocar el buen o mal estado en las relaciones. El hecho de no ponernos de acuerdo en las tareas del hogar.
Mire, acá dice una persona, me tocaba hacer todo lo de la casa, comida, aseo, compra y todo lo relacionado con la crianza de los hijos. Esto provocó que fuera y me sintiera más mamá que mujer. Y para el hombre es una carencia el tema de no tener sexo. Para uno es más de sentimiento. Uno cree que cumpliendo con las labores de la casa está todo bien, pero me olvidaba también de ser mujer. Mire qué importante eso para nosotros las mujeres. Algunos hombres y mujeres creen que el hogar que están formando debiera ser igual al de sus familias de origen, siguiendo los mismos patrones de género, por ejemplo, que las mujeres deben ser responsables de la cocina, de planchar, de limpiar, de criar, y el hombre en el trabajo. Y ahí dice, llegaba a la casa, había que atenderlo, no se preocupaba ni de ir a buscar el salero a la cocina. Y también otro caso, dice ella, me exigía que fuera más que fuera más partícipe de la crianza de los hijos y de lo que pasaba en la casa. Como yo le decía, hemos ido adquiriendo ciertos patrones de nuestras familias de orígenes y dentro de eso también el pensamiento social va cambiando. Hoy en día uno o la mujer esperan que los hombres también se involucren mucho más en la crianza de los hijos, no como fue a lo mejor la crianza de ambos cuando eran pequeños. Otro caso dice, yo siempre me preocupaba de mi hija, la iba a dejar y buscar al jardín, de darle su almuerzo, siempre ella se desligaba completamente de esta responsabilidad, me lo dejaba todo a mí. Ahí era otro extremo, otro caso. Otro motivo, el desamor. Al parecer, para la mayoría de las personas, el amor dejó de ser para siempre, apareciendo en nuestro tiempo el concepto de desamor. Yo me acuerdo en una oportunidad que estuve viendo a la doctora Polo y estaba como casando una pareja ahí como en vivo y les dijo hasta que el amor dure. Así los casó, ya no, como decían, hasta que la muerte los separe, sino que dijo hasta que el amor dure. Y hoy en día parece que también el amor se vuelve un poco cíclico, a veces sentimos ese sentimiento de amor y otras veces, como yo digo, a veces pasamos muy rápido del amor al odio. Es como de verdad eso y de repente nos amamos y de repente nos odiamos. Y parece que el amor tiene un tiempo de expiración como dice ahí. Y ahí, bueno, ahí también hay otros tópicos que podemos ir revisando. Desperté un día y dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Era como dormir con una desconocida. Ya no había el beso de buenas noches o de buenos días. Otra persona dijo, yo que había entregado lo mejor de mí, que estaba enamorado y ahora me acusaba de algo que era mentira. O sea, ahí también está la mala comunicación o situaciones que se van dando. Sentí que la odiaba, incluso pensé en matarla, así literalmente. La relación se enfrió, uno se encierra en su trabajo y llega más que nada a dormir. Yo estaba enamorado de mi mujer, pero yo sabía que ella no porque lo presentía. Siempre ella, desde que se casó conmigo, me dijo que no iba a estar toda la vida conmigo. Ahí ya tenemos tres casos, vamos a ver un poquito más y vamos a ir comentando. Otro factor es la autoestima. Dice, a falta de aceptación y amor a sí mismo, el no sentirse valorado y escuchado influiría en la forma de responder a las dificultades y exigencias de la pareja, afectando de forma negativa en la relación. Y aquí hay algunos tópicos. Cuando empecé a darme cuenta de su actitud extraña, pensaba que el responsable era yo, porque siempre llegaba cansado y a puro dormir. Yo siempre le preguntaba en qué estaba fallando, si había otra persona, pero no me decía nada. Ahora, en la actualidad, puedo decir que gracias a mi nueva pareja he logrado valorarme y superar este trauma. Otro caso dice, cuando era pequeña recuerdo que mis papás de cariño me decían negrita, pero yo no soy morena, sería porque todos mis hermanos son rubios, ojos claros y yo no. Voy a detenerme ahí. Se van dando cuenta que a veces uno puede encontrar mucha información en las redes sociales con respecto a los mismos factores que yo le estuve mencionando, pero esos son textos
textuales de estas personas que se les hizo esta encuesta y de las cuales también nosotros podríamos encontrarnos cuando estamos haciendo consejería. Esta es la realidad y algunos factores, como yo les decía, de lo que podía estar afectando una relación de pareja. Uno es la comunicación poco efectiva, el otro el género y roles, otra cosa que yo les mencionaba también, el desamor, ¿cierto? Y la autoestima. Y tenemos otros casos más para compartir. Vamos a ir a lo mejor leyendo, déjenme compartir, ir leyendo algunos otros, para a lo mejor no leerlos todos, pero otro caso, la autoestima que tenemos aquí es la vida sexual como otro factor de riesgo o de una crisis matrimonial. Al parecer existen múltiples factores que impiden la plena realización en la vida sexual, convirtiéndose en una fuente de tensión en ambos miembros de la familia. Y aquí dos tópicos al respecto, dice, la relación va muriendo y si hablamos de la parte sexual, también era complicado. Empecé a ser más mamá que mujer y esto me acomodaba. Me acostumbré tanto a esta forma de vivir que exageraba haciendo todas las labores de la casa. Por ejemplo, después de llegar de clase, lavaba a las 3 o 4 de la mañana o hacía aseo a esa hora, cosa de llegar al dormitorio cuando mi ex estaba durmiendo. Otro factor, las experiencias previas y que tienen que ver también con la familia de origen, que marcaron significativamente la forma de hacer familia. Yo decía que cuando me casara y me fuera infiel, yo le perdonaría igual que mi mamá perdonó a mi papá. Otro caso sería, dice, yo tuve una visión de matrimonio como la que tenían mis abuelos. Él no dejó trabajar a la abuela, le daba su sobre completo y hasta ahora sigue siendo un excelente hombre. Otro factor son las expectativas. Al parecer, la experiencia que traen las personas de su propia historia de hogar, de dónde vienen, de lo que se espera, valora la sociedad y de lo que los medios de comunicación refuerzan, influyen de gran manera en lo que es ser pareja o ser familia. Dice, lamentablemente mis expectativas de matrimonio eran muy altas. No quería repetir lo que le pasaba a mi mamá, que prácticamente era una esclava de mi papá. Siempre estaba haciendo algo, lavando, cosiendo, etcétera. Y yo me comprometí conmigo misma que por ningún motivo pasaría por lo mismo. Otro caso dice, yo tuve una visión de matrimonio como la que tenían mis abuelos. Él no dejó trabajar a mi abuela, le daba su sobre completo. Ah, eso lo repetí. Acá otro. Yo siempre pensé que cuando me casara iba a ser para toda la vida. No quería repetir lo que vivió mi madre con el pésimo comportamiento de mi padre. Los celos, ¿ya? Cuando las personas creen amar, piensan y sienten equivocadamente en la mayoría de los casos, que la persona le pertenece exclusivamente, incluso al competir con los propios hijos. Dice, al principio del matrimonio empezaron los problemas con mi primer hijo, mi ex esposo pensaba que lo estaba dejando de lado. Cuando nació el segundo hijo pasó lo mismo, pero en mayor grado, y más aún que uno es inexperta y más aprensiva con los primeros hijos, imagínate lo que sucedió cuando nacieron los mellizos. Cuando llegó la primera bebé empezaron a complicarse las cosas y después como tuve la segunda hija, muy luego, y ahí dice, fue peor. Otro factor es la violencia intrafamiliar. eh, la mujer se vuelve o el hombre se vuelve vulnerable, ¿cierto? Y que influye temor, miedo, el tema de someterse también. Y aquí dice, también hubo violencia no física, pero sí verbal y psicológica. Me gritaba y me decía delante de los niños que yo no servía para nada y con el tiempo terminé creyéndolo y pensando que para la cama no servía para nada. Todos los problemas que teníamos en la cama me echaba la culpa a mí, me decía que tenía que ver un especialista. Problemas económicos y la infidelidad. Ahí voy a quedar. Problemas económicos.
La economía y el amor pertenecen a dos mundos tan diferentes, sin embargo, dentro de las relaciones de pareja, esta realidad cambia drásticamente. Cuando la economía no es llevada en forma ordenada, provocando problemas del diario vivir y trayendo como consecuencia de discusiones. A él le iba mal en los trabajos, lo echaban o no le pagaban, lo asaltaban. El asunto es que no traía el dinero a la casa. Quedé sola sin plata con mis hijas. eh, Esta situación se tornó insoportable, me tuve que conseguir plata y volver a Santiago. Y bueno, otro de los factores más recurrentes es la infidelidad. Es posible que la infidelidad pudiese darse, dice, al final como consecuencia de todos los conceptos que ya les mencioné anteriormente, que tratamos en este análisis, y pareciera que fuera la primera instancia, aparecieran en primera instancia. Tal es la mala comunicación, la vida sexual, la insatisfacción, la inmadurez, etcétera, etcétera. Esa fue la mayor sorpresa para mí, dice, mi mujer me engañaba hace 10 años. Esa fue la mayor sorpresa de mi vida, 10 años de mi vida que me estuvo engañando. Cuando yo descubrí su infidelidad, me quedé callado porque quería cerciorarme de ciertas cosas hasta que yo la pillé bajándose de un vehículo a una hora y en un lugar en que debería haber estado trabajando. Y ella no supo qué contestarme. Entonces ahí se acabó todo. Con toda esta realidad de mi vida, en esos momentos llegó la infidelidad de mí. Conocí a una persona y le dije a mi ex que tenía que irse. Hasta ahí voy a llegar. Quiero escuchar sus impresiones. Tengo otras encuestas donde se da, porque hay como hay un estudio que por edad hay ciertos factores que influyen en la separación de la separación de los matrimonios. Pero ¿qué les parece escuchar todo esto? Porque no es teoría, es realidad estos tópicos, y ahí quiero pedirle que abran sus micrófonos y comentar al respecto. Como yo les Pamela, decía, ujú, sí, me gustaría comentar algo. Estos días estuve en una consejería con un matrimonio ujú, jovencito y, justamente hablábamos del tema de la comunicación, más ujú, bien en ellos de la incomunicación. Entonces, y es increíble cómo el lenguaje no verbal eh, influye tanto en que la pareja mm, interprete el mensaje, ¿verdad? Por ejemplo, ella decía, nos vamos a acostar y yo quiero conversar algo importante y él se da vuelta y me da la espalda. Y para mí eso es rechazo. mm, Entonces yo le pregunté, ¿y tú qué opinas a él? Entonces me dice, no, si yo me doy vuelta porque quiero estar más cómodo. Entonces, ¿y tú habías escuchado eso? Yo le pregunté a la esposa, es que nunca me lo ha dicho así. Siempre se da vuelta y como terminamos peleando, nunca me da la posibilidad de decir que para él es su lado más cómodo. Nosotros siempre en la cama tenemos el lado más cómodo. Entonces, algo tan, entre comillas, sencillo, mm, finalmente puede ocasionar una gran dificultad de incomunicación dentro del matrimonio. mm. Y de interpretación o mala interpretación. Exacto, de Ujú, interpretar, claro, ujú, y como a uno le acomoda también a veces, porque yo lo interpreto así y es cómodo a veces interpretarlo así, ujú, porque a veces hay que darse el trabajo también de preguntar, pero ¿por qué te das vuelta? mm. Si a mí me incomoda que tú lo hagas, eh, quería aportar con eso. Gracias, Nadie. ¿Alguien más que le suene familiar? ¿Lo han escuchado otras veces en algún momento de acompañar a alguien? ¿O le hizo mucho sentido lo que escucharon? Al respecto, me gustaría poder tal vez poner sobre la mesa un aspecto de una consejería que estoy teniendo con una pareja Ujú, y que hoy día precisamente vinieron para responder a una pregunta que les hice la sesión pasada, fue la semana pasada, porque la semana pasada mientras les escuchaba uno de referirse al otro, noté un aspecto que no sé si cae en algunos de estos, me parece que no,
y me llamó la atención porque no lo había visto, pero lo detecté en ellos como que saltó en un momento, se encendieron las luces para darme cuenta de que esta pareja quieren estar juntos, según lo que hoy día me dijeron. Eso es lo que quieren estar juntos, hay que trabajar bastante, yo les presenté las variables, pero me dijeron, queremos seguir juntos, nos vemos juntos el resto de la vida. Pero en la semana pasada, en la sesión pasada, noté esa diferencia entre los dos, que no hay igualdad, no se ve igualdad, no es que se hayan Mm, dicho yo soy superior, pero en la forma que uno se refería al otro, en este caso él, parecía como si él fuese el papá de ella. No sé si se meten en la figura, no sé si lo han sí, visto, el papá sí. de ella. Y le decía, pero que yo te he dicho esto, tú sabes que esto lo tienes que cambiar. Hoy día me decía casi lo mismo, mira, hemos conversado y he visto que ha ido cambiando y se refiere a ella como una persona que él tiene que cambiar y que ella tiene que cambiar y le hablaba y ella así con sus ojos, con su mirada, como si fuese la hija, ¿ya? Mm, Entonces dije, mira, aquí yo estoy detectando algo. No estoy frente a una pareja donde los dos sean iguales, donde puedan hablarse de manera igualitaria, sino que a ti ujú. te veo como el papá de ella. No sé si lo notas, estás tratando de cambiarla a ella, ya, pero no veo que ella te hable igual a ti, de la misma manera, ya, que los roles estén igualmente repartidos. Entonces, me da la impresión que tal vez, no sé si agregarlo o sumarlo a algunos de los que están acá, esta diferencia, no sé cómo llamarlo, ya, y Yo le que a llamaría, veces ¿sí? ¿Cómo se llamaría? sí, ¿Sí? podríamos llamarle asimetría, Oh, sí, mira qué bueno. Ujú. Lo Y voy a también asimetría anotar. en la relación. caería en el tema de género y roles, porque él está tomando un Así, rol que no le sí. corresponde, un Y rol paternal. asimetría en la relación. Exacto. Eso, asimetría en la me gustó ese nombre, ya, ya, eso podría compartir. Gracias, gracias. Y bueno, estos son factores que hay que irlos detectando, ir mirando si alguno de ellos puede estar generando alguna situación. El tema de la autoestima yo creo que quedó más bien resuelto en las sesiones anteriores, ¿cierto? En el tema del apego, que eso también tiene que ver mucho con el tema de la autoestima. Yo a veces igual me he encontrado con personas así como que bueno, todos yo creo que queremos este sentimiento de sentirnos valorados, ya, pero parece que hay algunos que están mucho más marcados, como que no, es que aquí no me valoran, es que aquí y allá, y esas situaciones también van generando ciertas, ¿cómo se llama? Diferencias. Y ahora también importante saber, por ejemplo, el otro día conversaba con alguien también, yo decía, los varones, por ejemplo, ¿cómo se validan los varones? Pensando en la autoestima baja. A los varones les gusta que les reconozcan todos sus logros. Para ellos eso ayuda a fortalecer su autoestima. No sé, aquí hay dos varones, podrían decir si es así o no. Sin embargo, las mujeres se validan mucho más por la parte afectiva, por las cosas lindas, ¿cierto?, que le dicen, o gracias, o porque se dan cuenta de las cosas que ellas pudieron hacer, algún cambio en su apariencia, algún cambio, no sé, en la casa, o otro tipo de cosas. No sé qué dicen los varones al respecto, pero de verdad que este tema de la autoestima también a veces afecta harto a las parejas. Hermano Ezequiel, ¿quiere decir algo? Uy, se quedó justo pegado. Ahí, hermano Ezequiel puede apagar su cámara y a lo mejor ahí lo escuchamos. No, no se escucha. ¿Ahí? ¿No escucha usted? Sí. ¿Pero quiere decir algo? ¿Y si apaga su cámara y abre el micrófono? No sé si Jaime le puede ayudar. Mm. ¿Me Ahí escuchan ahí? Ahí, ahora sí. ahí sí, ahora sí. Me abstengo de toda... Sí, es complejo. A ver,
no sé, cuando uno se va a referir aquí siempre va a referirse en términos personales porque no conoce otros matrimonios, o a lo Claro. mucho, ¿no es cierto?, los matrimonios de los papás, de los abuelos, pero uno por lo menos, como te decía recién, validar, uno lo hace y las cosas que uno hace, a lo mejor a veces un poco fuerte, pero lo hace porque tiene que hacerla, ¿no? Yo creo. No esperando un reconocimiento. A lo mejor le Ujú, gustaría a uno que le dijera, por ejemplo, aquí cuando arreglo la luz, que mi señora amiga, gracias, hijo, gracias, mi amor, porque arreglaste la luz, que es algo simple. Pero uno no lo espera, digamos. Yo no lo mm, espero en base a eso, ese reconocimiento, porque lo hago por el beneficio de todos. Hay otras ujú, cosas que son válidas aquí mencionar, pero en relación a cada uno de los puntos que usted menciona, comunicación, y una de mm, las cosas que usted manifestaba, el primer punto que me llamó mucho la atención, porque eso ocurre, y me ocurre a mí nuevamente, con mi amada esposa, el problema del celular. Entonces, que hoy día mm, el celular es parte integral de la familia y si no estoy con celular y estoy metido en las redes sociales, como que me falta algo. Y ahí mm. ocurre lo que usted acaba de decir al principio, la comunicación. Y uno de los puntos, Exacto. relevantes que antiguamente ella siempre me dice, eh, cuando pololeamos, conversamos mucho. Ahora ya no conversamos mucho, Mm, conversamos menos. Así que, conversan menos. claro. Pero Exactamente. por esos factores que, por ejemplo, uno está preocupado, yo normalmente me cierro aquí en el computador y ella en su... Pero hay espacio, hemos tomado espacio Mm, donde miramos películas juntos, por ejemplo, para tener un momento de esparcimiento, ujú. de calidad, un poco de calidad, porque uno está preocupado. Yo siempre digo, amigo, no sé si será válido a todos los hermanos, ellos, como usted decía, uno no es tan apegado, te quiero, hoy día sí, hoy día ya Mm, por los niños me han dicho, yo le doy besos a mis hijos en la cara, a mi hijo mayor, a todos mis hijos, porque yo era muy apático, digamos. Porque eso es lo mm, que veía yo de mis papás. Mi papá era así, mi papá. Entonces uno dije, claro. ojalá que no pueda replicar eso y hoy día a través del tiempo he ido, creo, mejorando. Nadie es un papá perfecto, pero he ido mejorando con respecto a eso, de sentir más cercano a nuestros hijos que ya se están alejando un poco del nido. Mm, Eso sería. exacto. Gracias, hermano Ezequiel. Me acordaba en el tema de la comunicación también que en alguna oportunidad escuché decirle a una esposa de pastor y que después su esposo lo volvió a repetir y eso me llamó mucho la atención. Su esposa le dijo en algún momento a su esposo, le dijo, la comunicación que estamos teniendo a mí no me sirve. Así le dijo a su esposo. Y su esposo, en un momento que dio un tema, él lo sacó a colación y él dijo, a mí una vez mi esposa me dijo que la comunicación que nosotros estábamos teniendo a ella no le servía, pero así directamente. Porque dentro de las cosas uno puede entender que somos distintos, ¿ya? Y ahí vamos a ir viendo otro factor que juega a favor, que es el tema de la aceptación. Yo sé que hombres y mujeres no somos iguales, pero sí, en bien de nuestras relaciones, podemos ir generando ciertos cambios de acercamiento. La comunicación es algo elemental. No sé si en la generalidad las mujeres somos más buenas para conversar que los varones y queremos conversar y acordar y les compartimos, no sé, lo que vimos, lo que no vimos, lo que escuchamos, lo que no escuchamos, ¿me entiendes? Entonces siempre estamos como mucho más disponibles a hablar y los hombres son mucho más reservados. Y al final uno lo va aceptando, pero no quiere decir que sea algo favorable. ¿Ya? No Miren, sé quiero si ir avanzando. alguna, no sé, perdón, no sé si alguna, o Sí, tú o Nadia, ese libro yo nunca lo leí, los hombres son son, de martes. no, el otro, Ah, los hombres son ostras y la mujer es palanca. No sé ah, si, me acuerdo de la sí, portada, la mujer tratando de abrir la ostra con una palanca y el hombre herméticamente cerrado. No sé cuál era la Sí, tesis del libro, me imagino que era sí. esa. Sí, sí. Bueno, y en general, algunos autores también dicen, y según la evidencia, son datos empíricos más bien, eh, que los hombres actúan por casilleros.
El Ah, casillero sí. trabajo, el casillero sexo, el casillero hijo, el casillero familia, etcétera. Y Mm, nosotras panorámicas, somos completamente panorámicas. Entonces, el otro día leía algo así dentro de lo coloquial y un poco de humor, que nosotras retenemos información, nos gusta retener información, nos gusta ujú, investigar, retenemos la información. Entonces, mm. somos mayoría en la clase, así que los varones. Entonces, claro, está esa diversidad que nos hace complementos, nos hace Mm, complementos. Leí un libro en donde el autor decía que nos demoramos toda una vida en conocer a la persona que está a nuestro mm, lado. Y a veces nos cuesta, porque el ser humano en general es impredecible, somos mm, impredecibles. Entonces, frente a distintos escenarios reaccionamos de una manera distinta, porque a veces decimos, yo sé cómo, por mm, ejemplo, mi marido puede decir, yo sé cómo va a reaccionar Nadia frente a esto, pero mm. puede que yo reaccione de otra manera. Somos impredecibles. Entonces ahí está el buscar la dirección de Dios en la guía del matrimonio. Ujú. Gracias, Nadia. Bueno, estos son factores para que ustedes tengan a considerar cuando estén en una consejería. Pueden decir, ah, el problema que ellos están teniendo es problemas de comunicación. No, el problema que ellos están teniendo a lo mejor es el tema de roles, no se están distribuyendo bien la tarea en casa, están mal entendiendo los roles, o cada uno tiene su propia postura con respecto al rol que debe tener la mujer, la que debe tener el hombre. Hay a lo mejor problemas de autoestima, a lo mejor una baja autoestima, a lo mejor no hay una alta autoestima, a lo mejor no hay una autoestima sana, o están teniendo problemas en su vida sexual, en su vida íntima, y eso puede ser un factor por el cual están teniendo problemas, o tiene aprendizajes previos de su familia de origen, o algunas expectativas, o infidelidad, ¿me entiendes? Que son esos los factores que por los cuales a lo mejor alguien está solicitando consejería. Miren, quiero mostrarle otra cosa para no quedarnos ahí y no restarle el tiempo a nadie también. Para Mónica lo quiere que... decir algo, me Ah, parece. sí. ¿Sí? Parece que la vi levantar su manito, Sí, ¿no? sí, quiero decir una cosa, Ah, ya, hermana Mónica, dele nomás. compartir algo sobre lo mismo, Ujú, acerca, ¿cierto?, de las crisis matrimoniales y las causas. Hace varios años atrás eh, se acercó un matrimonio más joven que nosotros porque tenían problemas. Entonces, en ese tiempo empezamos nosotros como a analizar lo que hacía él, lo que hacía ella. mm, Ella era una mujer exitosa en todo lo que hacía, pero él no tuvo ese mismo éxito en sus trabajos, estaba un mm, tiempo, después lo despedían, era también profesional, pero tenía problemas. Entonces aquí se empezó a ver un problema de celos, pero mm. no de otras personas, sino que ya Profesional. de forma más profesional. Mm, Entonces, ¿qué pasó con él? Él, ahora lo entiendo, él inconscientemente empezó con una violencia psicológica hacia ella, ujú, con un desprecio, indiferencia, y eso fue terminando y de a poco terminó en que ella se le produjo un cáncer mm, del sistema nervioso y de ver a su esposo y sin poder compartirlo en ese mm, tiempo. Y, y ahora lo entiendo, que los celos no eran por una mujer, era porque ella era más exitosa, tenía otra mm, personalidad y él no podía tampoco ser como ella. Entonces él quería ser mm, más que ella y ahí se produce esa violencia psicológica hacia mm, ella. mm, Fue bien difícil ese caso, en realidad cuando estuvimos compartiendo con ellos, gracias al Señor, era una pareja cristiana, pudimos mm, aconsejarlo, pudimos compartir, pudimos acompañarlos en el Señor también, y gracias a Dios que poco a poco el Señor les fue dando la claridad y la luz y ahora mm, gracias al Señor están bien. Pero ahora entiendo, en realidad en ese tiempo como uno no tenía todas estas herramientas, ahora entiendo cuál era realmente los celos, porque uno busca, mm. cuando hablamos de celos es porque siempre hay infidelidad, Infidelidad. pero en Mm, este caso era esa otra parte. Eso era mm, lo que les quería compartir porque me estaba acordando de ese caso. ¿Ya?
que Gracias, hermana a veces Mónica. no es uno solo, son varios aspectos de los que hemos Sí. nombrado acá y que en realidad nosotros si vamos a acompañar a un matrimonio tenemos que conocerlo e ir buscando dónde Mm. está. Así que eso quería compartir. Gracias. Sí, exactamente. Por eso lo estamos visibilizando ahora, cuáles podrían ser los factores. Y Claro, como siempre Pame, decimos, al tiro Nadia, y como sí. siempre decimos, este no es un tema acabado aquí. Nosotros lo hacemos visible para que ustedes puedan seguir investigando al respecto. Mm. ¿Nadia? Sí, Pame, solo para complementar lo que estás diciendo, Ujú. que me encantó esto de que preparamos y que tú gentilmente trajiste de tu tesis para los testimonios. Y me gustaría añadir el tema que se detecta la anamnesis. Por ejemplo, Ujú. alguno de los dos puede estar atravesando una enfermedad y Mm, eso es una fuente de conflicto en el sí, matrimonio, exacto. especialmente la mujer, ¿verdad? Ya sea lo que es común hoy día, casi una pandemia, el hipotiroidismo, una enfermedad de tipo ginecológico que Ujú. afecta muchísimo en la intimidad del matrimonio y eso a la larga trae complicaciones. Mm, Entonces, el anamnesis es importante que el consejero pueda detectar esto de tal manera que se pueda enfocar desde otro ámbito y mm, también solicitar la ayuda necesaria para el matrimonio. exacto. Muy bien, muchas gracias. Aquí solo estamos en la detección, ¿ya? El poder detectar, en el poder observar qué podría estar afectando a un matrimonio. Todavía no llegamos a de qué manera poder trabajar con ellos, Ujú, que obviamente es lo más difícil. Mire, primeras causas de divorcios según la edad etaria en Chile, ¿ya? Hay tres causas basales de quiebre matrimonial de acuerdo a la edad. Dice que en adultos jóvenes, en años de matrimonio entre 0 a 12 años, uno de los factores es la infidelidad, con un 52%, problemas económicos en un 26%, violencia intrafamiliar asociado al consumo de alcohol y drogas, que también es otro factor, es que hay muchos factores que podría, no los coloqué todos, 22%. En adultos, dice años de matrimonio al momento de separarse entre 13 y 30 años, dice que uno de los motivos es la infidelidad con un 66%, malos tratos habituales, disfunciones sexuales, malos tratos habituales un 12%, disfunciones sexuales un 10%, problemas económicos un 12%, y en adultos mayores, años de matrimonio al momento de separarse, de 31 años en adelante. Primero, la incomunicación, el síndrome del nido vacío, 43%. Distintos proyectos y expectativas de vida, un 41%. Falta de afecto y vida sexual insatisfactoria, un 16%. De hecho, hay un alto nivel de divorcio en los matrimonios después del nido vacío, porque uno de los factores que lo ha mantenido unido han sido los hijos. Y cuando los hijos se van, se vuelven dos personas desconocidas. Y ahí justamente hay bastante separaciones después del nido vacío. Y miren, quiero, si me dan unos 5 minutitos más, ahora factores que influyen para la experiencia de matrimonios sólidos, de acuerdo a la encuesta que yo realicé. Esto está todo basado de acuerdo a la tesis, ¿ya? Una de las cosas fue la fe, una de los factores que permitiría mantener cierto matrimonio sólido en la fe. La experiencia de vivir la fe en Dios pareciera que fuese un refugio de muchas parejas para encontrar la ayuda necesaria para superar las dificultades que pudieran enfrentar. Con este tipo de ayuda, al parecer, no necesitarían otra anexa, pero para ellos es suficiente, dice. Y aquí tengo dos entrevistas, dice, y la asistencia a la iglesia, pues nosotros estábamos siempre atentos a esto. Ante cualquier dificultad, nos refugiábamos en ella, porque sabemos que eso es bastante. Así hemos podido llevar el matrimonio. Y otra persona, o él mismo, dice, uno tiene una formación cristiana. Tú puedes tener tu genio, pero sabe que hay cosas que a Dios no le agradan. Uno se frena. Y son 26 años de matrimonio, son hartos, y nunca nos hemos separado. Hemos estado en las buenas y en las malas con mi señora. Eso dijo una pareja.
Otro factor importante son los hijos. Ya los hijos son un factor que permite la experiencia de tener matrimonios sólidos. El tener la responsabilidad de criar a los hijos y de brindarle lo mejor puede llegar a ser la motivación para que el matrimonio llegue a consolidarse, entendiendo que si ellos como pareja están bien, sus hijos saldrán beneficiados. Y criar nuestros hijos y por ellos también. Los hijos han sido una motivación. Los pilares fuertes, las fortalezas han sido nuestros hijos. Igual con los mismos niños, dice, y eso hace que tiremos para adelante. Mi hija tiene 25 años y todavía está con nosotros, al igual que mi hijo que tiene 23 años. Los hijos son otra de nuestras fortalezas, dice el matrimonio. Aquí, bueno, hay recalcar que en algún momento vamos a tomar el tema de los hijos, esto de brindarles lo mejor. Y yo creo que pensar en brindarle lo mejor a nuestros hijos no tiene que ver con una solvencia económica, brindar necesariamente, o sea, sé que es parte y que ayuda, pero brindarle a lo mejor a nuestros hijos, a lo mejor puede significar un ejemplo, un modelo de matrimonio, un buen ambiente, un sano ambiente familiar, en armonía, en amor, etcétera, etcétera. Bueno, otro de los factores claramente es el amor. Dentro de las características que tiene el amor está la incondicionalidad hacia la pareja, incondicionalidad que implica cierto grado de renuncia también por el amor. Dice, pero sí, todo va alejando la pareja, pero yo le digo eso, viejo, ¿por qué estás conmigo? Decía esta persona. Él me responde, porque yo te quiero. Otro decía, y el amor, el afecto a las personas con que estás, porque si no, no tendría brillo. Tratar de ser un poco más afectuoso, no tendría brillo, dice. Ser un poco afectuoso, a veces nos cuesta ser así, ¿ya? Eso hacía que si no hay amor, no tendría brillo. Pero cuando la base de un matrimonio es el amor, no habrá nada que lo separe. Nuestro matrimonio tiene ese fundamento, el amor, que da la importancia que tiene el otro. Otro factor es la aceptación, que eso era una de las cosas que también veíamos. A veces la falta de aceptación juega en contra, pero por el contrario, la aceptación es un factor importante. La importancia de la aceptación en una relación matrimonial conlleva el no tratar de cambiar al otro. Cuando se aceptan las diferencias, se deja de controlar, dice. Los factores que no nos han ayudado a permanecer juntos, el hecho de conocernos, entendernos, conocer las mañas y los genios, decía. Otro decía, a veces podemos tener peleas, pero ves que es la persona que tú elegiste, que en realidad te quiere y te conoce y es la que va a estar contigo. El conocerse y saber que puedes contar con la otra persona en los buenos y malos momentos. Y otro decía, parte en el fondo aceptándose el uno al otro, de sus faltas generalmente, ya que uno tiene un genio y el otro tiene otro genio. No somos todos iguales, pero uno se acostumbra a la persona, la acepta. La otra son las razones para contraer matrimonio también como un factor importante. Las razones del por qué contraer matrimonio parece ser la causa de que estas relaciones permanezcan en el tiempo y no se equivoquen al dar este paso. Si bien es cierto, cada pareja en particular tendrá sus motivos del por qué toman esta decisión, las razones más recurrentes son para formar un hogar, por el amor que se tienen. Y aquí una persona dice, creemos que la permanencia de un matrimonio depende en gran parte de su base de cómo o por qué se casaron, si fue por conveniencia o por otro tipo de interés o por obligación, lo que hará que la relación sea tortuosa, sin felicidad y que no perdurará, dice. Otro dice, en toda futura pareja creo que debe efectuarse la pregunta, ¿por qué me voy a casar? Esta pregunta de estar antes de contraer un vínculo tan importante como este. Debe estar antes de contraer un vínculo tan importante como esto, a fin de saber cuáles son los motivos. Y por último, creo que tengo eso, es el compromiso. El compromiso es un factor determinante para que el matrimonio perdure en el tiempo. El esfuerzo y la inversión que este compromiso conlleva no son menores como para tirarlos por la borda. Los años que tú llevas no se pueden perder o tirarlos por la borda, no, así nada más.
y que al final somos los dos, dice la persona. Entender que nos casamos para construir una vida junta, para formar una familia, nuevas vidas, entendiendo que es para toda la vida. Pues al pasar los años nos olvidamos del compromiso que adquirimos un día frente al altar y dejamos de alimentar lo que un día nos unió. Miren qué fuerte esta última palabra de esta persona. Pues al pasar los años nos olvidamos del compromiso que adquirimos un día frente al altar y dejamos de alimentar lo que un día nos unió. Con respecto a eso, me vino a la memoria recién una película que veíamos en algún momento y que me llamó la atención que en la pared, ¿cierto? Aquí en la cabecera, arriba, tenían en un marco los compromisos, los votos que hicieron frente al altar, como constantemente recordándose aquellos votos que hicieron frente al altar. Y nosotros somos personas olvidadizas, así que necesitamos recordar con qué nos comprometimos delante de Dios primeramente. Como dijo una vez una persona que escuché, nosotros vamos al altar a pedir bendición, que el Señor bendiga nuestros matrimonios, pero no, nadie va al altar a desunir esa relación, a romper ese pacto. Nadie. Todos llegaron pidiéndole la bendición al Señor, pero cuando las cosas no funcionan, nadie va al altar a decirle al Señor, ¿sabes qué? Aquí dejamos y aquí rompimos el pacto que hicimos un día delante de ti. Nadie lo hacemos. No sé, ahí las últimas impresiones antes de pasar a Nadia, cómo podemos abordar, va esta otra parte, justamente de qué manera podemos ayudar a los matrimonios que están en alguna situación de crisis. ¿Qué les pareció lo último que pudimos ver? Bueno, muy bueno. Ujú. Aquellas que no han comentado, la hermana Jacqueline, la hermana Elizabeth, bueno, y otras que están las cámaras apagadas. Nos gustaría también escucharles. Hermana Pamela, ¿Sí? yo, bueno, este tema lo estuve estudiando en las dos clases pasadas, pero sabe que a mí me dejó en shock, por así Ujú. decirle, la separación de mi vecina Carolina. ¿Ya? Ya. Ella se separó el año pasado, como en noviembre, pero ella me dice, eh, vecina, yo hice mi duelo en el matrimonio y mi esposo no se Ujú. dio cuenta que yo estaba en duelo. Mm, Y, pero lo que yo le preguntaba a ella, ¿pero alguna vez tuvieron alguna conversación ustedes de que las cosas estaban mal? Bueno, yo siempre en broma y riéndome le iba ujú, diciendo lo que a mí no me parecía, pero él nunca entendió las bromas. No, mm, nunca nos sentamos a conversar, me dijo. Yo siempre le decía, todo se lo decía en broma. Y mm, llegó el día en que lloré tanto, me dice, lloré tanto que finalmente le dije que se tenía que ir. Y se fue, pero para él fue una sorpresa, él pensaba que todo estaba mm, funcionando bien. Pero lo que más me llama la atención es que ambos hicieron su vida rápidamente. O sea, mm, ella empezó inmediatamente con otra persona y él también. Entonces, yo no sé en qué momento él hizo su duelo, porque ella dice, yo lo hice mucho antes mi duelo. Por lo tanto, mm, después de haber hecho mi duelo, a mí no me fue nada difícil estar con otra pareja. mm. Eh, y eso afectó mucho a la familia, afectó a la Exacto. niña. Mm, eh, la niña ahora tiene problemas de identidad. Ellos ambos se ven bien, pero los hijos no están bien. mm, Y sabe que a mí me costó mucho, yo le decía, pero Carolina, ¿cómo no conversaron? ¿Cómo no pidieron ayuda? Eh, Así lo hicieron. Se mm, separaron y para mí fue muy triste. Yo me hacía muchas expectativas con ese matrimonio y para yo también como que tuve un mm, duelo de lo que les mm, pasó a ellos. mm, Entonces lo encuentro bien interesante este tema mm, y triste a veces para uno cuando uno le tiene cariño a un matrimonio, de pronto los ve que se desarma, eso es triste, muy triste. mm. Gracias, hermana Elisa. Y eso es verdad, que se da en esto de que parece que para uno está todo bien y Sí, para la otra persona no es así. Y yo creo que sí, una de las cosas que ahí afecta es justamente la comunicación, cómo no somos directos y cómo a veces entre líneas
¿cierto? No somos asertivos, insinuamos ciertas cosas, la otra parte podría, como uno dice, uno lo interpreta, lo que uno va Claro. diciendo, y a lo mejor la percepción de ella era, de él era simplemente una broma. Pero un matrimonio no se separa de un día para otro. Eso es claro. No es de un momento a otro, son cosas que se van acumulando, 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 y bueno. Nadia, ¿tú querías decir algo? Te vi ahí como, ¿no? Estaba pensando en todo lo que Ah, estaba hablando Elizabeth también, y sí. que encontramos mucho de esto en nuestro entorno, Ujú, y, y hablamos de la separación emocional que ocurre en este mm, caso previo a la separación de hecho. Y en esa separación emocional hay un abandono al otro, digamos, mm, al cónyuge, en donde ya no hay la preocupación inicial, no hay el cariño, obviamente los afectos se van enfocando de otra manera, pero claro, es ese duelo mm, anticipado donde se empieza con tiempo X a, a atravesar ese proceso de duelo que significa finalmente el quiebre mm, matrimonial. Claro, mm, al hablar de este ujú, mismo caso es la separación que ujú, menciona Elizabeth, un duelo anticipado y una ujú. separación emocional anticipada. Exacto. Pero qué Sí, interesante, Nadia, lo que dices. De verdad, esta separación emocional, este abandono del otro, o sea, que esta separación emocional antes de lo físico, yo creo que exacto. eso es algo clave dentro de los matrimonios. Nos vamos separando emocionalmente y nos vamos abandonando el uno al otro. Claro, Sí, me claro. parece muy interesante. De hecho, lo voy a destacar aquí. Pastor, ¿usted quería decir algo? Le vamos a dar la oportunidad. Sí, güey, en esto también, cuán importante cuando se hace una consejería desde la Biblia o una consejería Mm, bíblica, hacer uso o tocar el texto de Génesis 2:24, que uno ve mm, que muchos consejeros lo utilizan como parte de una consejería, por ejemplo, prematrimonial, ¿ya? Y dividen este pasaje de Génesis 2:24 como en tres partes. Deja el hombre a su padre y a su madre, ya se termina una relación para iniciar otra relación, la cual es la prioridad, ¿cierto? Tiene que dejar, y entonces se une y los dos llegan a ser una sola carne. ¿Por qué lo digo? mm, Porque a veces en las relaciones de matrimonio no se ve eso, todavía hay ese, no sé si apego, más bien dicho, un cordón mm, umbilical que no se ha terminado de cortar, y a veces ese cordón umbilical no es con los padres solamente, sino incluso hasta con los amigos, por ejemplo, en reuniones mm, familiares, convivencia, y cuando hay alguna situación, en vez de jugar a favor de tu pareja, a veces juegas más a favor de tus amigos para quedar bien mm, con ellos. Y la desacreditas, la mm, descalificas, no la defiende o no lo defiende, sino por mm, quedar bien con ellos, pero después tú llegas a casa y es todo el caos. Entonces la pregunta mm. es, ¿quién está primero en tu vida? ¿Cuál es tu relación prioritaria en tu vida aquí en la tierra? Y parece que ese pasaje Génesis pudiese ser un buen recurso para Mm. hablar acerca de este asunto. Gracias, pastor. Muy bien. Avanzamos ahora de cómo podemos ayudar, ¿cierto? ¿Cuáles son las herramientas? Aquí Nadia va a trabajar y las vamos a ir conversando también. Nadia, te voy a compartir aquí Ya, gracias, la mamá. pantalla. Ya, ok. ¿Se ve? Ahí sí. Ahí ¿Ahí sí. se ve bien? Ya. Sí, queremos entregar algunos aspectos importantes para que los consideremos, aspectos importantes a considerar por el consejero. Em, Señalar en primer lugar, queridos hermanos, que somos facilitadores que acompañamos en procesos. Esto lo Ujú, vimos el año pasado, ¿verdad? Sin embargo, es importante poder repasarlo, recordarlo también. Usted y nosotros somos facilitadores que acompañamos en un proceso a personas que están atravesando una situación difícil. Em, Hay algo que no alcancé a apuntar ahí, pero que es muy importante también en cuanto a la existencia de los conflictos o problemas. Hay un autor por ahí que dice que
los conflictos son problemas con soluciones. Entonces, cuando ayudamos, aconsejamos, acompañamos como facilitadores a otras personas, visualizar que una situación de conflicto se transforma en un problema con solución. Por lo tanto, es importante que esas herramientas que hemos ido adquiriendo a través del tiempo y que ustedes ya las tienen bastante incorporadas ya con su lenguaje y seguramente ya han puesto en práctica todo lo que hemos aprendido hasta ahora, en más de alguna ocasión. Entonces, es importante, hablamos con la PAM en la mañana, esto de normalizar la existencia de los conflictos, pero no nos referimos a que normalizamos el conflicto como tal, sino que sabemos que los conflictos existen, a eso nos referimos. Los conflictos existen en todo grupo humano, se genera normalmente un conflicto porque somos distintos y eso muchas veces nos hace tener las diferencias. Y aún en el núcleo más íntimo como el matrimonio, también los tenemos. Entonces, y a veces los tenemos hasta por el tubo de pasta de dientes, o lo tenemos por la toalla mojada, lo tenemos porque, no sé, las migas del pan en la mesa, y cada uno tenemos como nuestros, por decirlo de alguna manera, toques. Entonces, por ejemplo, mi marido está en la pieza, así que no me va a escuchar lo que le estoy diciendo. Ustedes no les van a contar lo que yo les dije, porque si no vamos a tener serio problema aquí en casa. Lo está grabando el pastor, dice. A mí me encanta lavar las ollas, creo que se los he dicho en otra ocasión, que queden impecables. Puede estar las camas sin hacer en mi casa, pero las ollas impecables. Entonces, ya a esta altura de mi vida, yo un día dije, pucha, ¿por qué yo no le enseñé al resto a lavar las ollas durante estos 35 años de casado? ¿Por qué yo no me preocupé de eso? Porque hoy día mi esposo ayuda a lavar los platos, deja impecable la cocina, pero no lava las ollas. Entonces, un día tuvimos así como, ¿pero por qué no lavas las ollas? Ayúdame con eso. No, es que tú después me vas a empezar a criticar que yo no lavo bien las ollas, por lo tanto, no las voy a lavar y no me pida que las lave. Bueno, pero yo fui la responsable de eso. Entonces, por poner un ejemplo un poco de la cotidianeidad, pero a veces hay otras situaciones que están con un peso adicional, una carga laboral, por ejemplo, una situación estresante, una situación de enfermedad, o las mismas crisis del matrimonio en los diferentes estadios más bien de la vida matrimonial, ya sea como recién casado, como adulto joven, como adulto mayor, etcétera, pasamos diferentes situaciones. Entonces, normalizar que existen los conflictos, por lo tanto, lo que decía algunos de ustedes recién, a veces no nos atrevemos a hablarlo. Entonces se lanza a través de una broma, se insinúa o entre línea, pero no se habla directamente como tiene que ser, con amor y respeto. El pastor hablaba delante del respeto, no sé si la PAME, pero hay un libro que se llama Amor y Respeto, que es muy bueno y lo podrían conseguir. Y el autor dice que los hombres necesitan de respeto y amor, y las mujeres de amor y respeto, al revés. Nosotras necesitamos ese reconocimiento y los hombres necesitan sentirse respetados. Entonces, es importante ser facilitadores, acompañar en estos procesos, normalizando que existen los conflictos o problemas conyugales. Es importante también este punto, hermanos queridos, los aconsejados toman la decisión. Normalmente nosotras tenemos la tendencia al tienes que hacer, ¿cierto? Hablábamos con la Pam en la mañana esto de ser directivos y a veces cuesta no serlo, no ser directivos. Hermano, mire, yo te aconsejo tal cosa, tú tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Entonces, pero es importante, hermano, que nosotros dejemos que en este caso el matrimonio, nosotros damos las pautas, les decimos, estas son las alternativas, por aquí va el consejo, ustedes decidan. ¿Por qué razón? Porque ocurre, hermanos, que en algunas ocasiones, y esto nos ha pasado, eh, el matrimonio o la persona sola puede decir, o una mamá que lleva a un adolescente, el consejero me dijo tal cosa y yo lo hice y no resultó. Entonces ahí se genera una situación compleja. Por lo tanto, es importante que usted pueda entregar las alternativas a los aconsejados para que ellos tomen la decisión.
¿Cuesta un poco? Sí, porque uno sabe que si los guía con la palabra, obviamente van a estar bien aconsejados, pero siempre tomar los resguardos, especialmente hoy día, hermanos. Hoy día en donde tenemos tanta susceptibilidad, hay leyes que quizás pueden ser tomadas como para eh, em, acusarnos de alguna manera de discriminación o de algún tipo de situación que la gente pueda sentir que no está bien. Entonces, otro punto importante en relación a los aspectos para que nosotros como consejeros consideremos es no generar dependencia del consejero, porque a veces las personas con esa necesidad que tienen van a su consejero, lo llaman por teléfono o lo buscan, le manda WhatsApp, está buscando, que necesito esto, ¿qué hago aquí? Me pasó esto a cada rato. Entonces, qué importante llegar a un momento en que, por ejemplo, usted se junta con esa persona un día sábado y el próximo sábado se va a juntar también. Y si en la semana le manda un WhatsApp, a no ser que sea una urgencia, usted le puede responder. Por ejemplo, conversémoslo en la sesión que vamos a tener el próximo sábado y ahí vamos a trabajar este tema en mayor profundidad. Entonces, usted también tiene que ir poniendo los límites. Otro aspecto importante dentro de estos tópicos que estamos tomando es el compromiso espiritual personal. Una vida espiritual se debe cuidar para aconsejar. Yo debo cuidar mi vida espiritual. ¿Por qué razón, hermanos queridos? Porque cuando nosotros aconsejamos hay un desgaste. Usted aconseja un matrimonio y después va a salir cansado, a salir cansada de ese lugar, porque hay un desgaste espiritual, a nivel mental, hay un cansancio físico también. Usted se enfrenta a situaciones fuertes, especialmente cuando hay problemas profundos, conflictos profundos en la relación matrimonial, en donde a veces uno está con la persona y no sabe qué hacer en ese momento. Yo estoy tomando un curso importante para líderes, para liderazgo, y una de las profesoras decía, mire, si usted está frente a un conflicto, si usted está que la cosa no da para ninguna parte, detenga la sesión y le dice a su aconsejado, esto no va para ninguna parte, vamos a orar. Vamos a pedir la dirección de Dios en este momento, porque no vamos para ninguna parte. A veces los ánimos están exacerbados, la gente quizás a veces quiere arrancar, quiere irse, busca la salida arrancando para no solucionar el conflicto. Por lo tanto, es importante en eso, continuo, con sabiduría, vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Y eso para usted, hermano, va a significar un desgaste también, un nivel de estrés. Por lo tanto, es importante este compromiso espiritual que significa renovación permanente de mi vida ante el Señor, esta búsqueda profunda, mi devocional, tiempos de oración, remitir estas causas difíciles al Señor, no llevándoselas para la casa y llevando como la tarea para continuar en el hogar, tratando esto, sino dejándolo a los pies del Señor. Por eso es importante, es necesaria esta renovación constante y permanente con el Señor. Esta llenura, esta dirección del Espíritu Santo que te guíe a lo que tienes que hacer en el momento que estás aconsejando algún matrimonio, por ejemplo. Sigamos, Pamela, por favor. Nadie, antes de, porque estoy viendo cuál es Sí, lo que viene la tarea ya, sí, la ya. tarea. Podría aquí, para enriquecer, bueno, una de las cosas que también estuvimos viendo en la mañana fue el que llevar a las parejas o a los matrimonios a reconocer sus propias herramientas, sus propios Ah, sí, recursos sí, para también. poder trabajar las situaciones que están viviendo, ¿ya? Ellos, ¿qué Ujú. recursos podrían tener? No sé, alguien podría tener a favor la buena comunicación, pero justamente a lo mejor es el tema de, no sé, sexual, estoy pensando. A lo mejor esa es una buena herramienta, convérselo,
háblelo, cuéntelo, dile, no sé, pero es importante que las parejas puedan reconocer los recursos que tienen y que podrían ayudarle a poder superar la crisis que están viviendo. Otra cosa también es que invitarles a buscar información al respecto, a informarse. Por ejemplo, si hay algún tema de salud, la crisis por causa de algún tema de salud, investigar acerca de lo que su pareja está viviendo, cuáles son los síntomas, qué consecuencias trae, el tratamiento que está tomando, el medicamento que está tomando. O sea, la información siempre va a ayudar. El conocimiento siempre va a ayudar. Hay cosas que por desconocimiento justamente se generan conflictos, dificultades por el desconocimiento que yo estoy teniendo con respecto a lo que mi pareja está viviendo. Así que el conocimiento también es un factor importante. Y otra cosa que también dentro de lo que podíamos nosotros ver aquí en esta investigación, que es importante el poder acompañar a la pareja cuando recién son novios. Aquí quizás el pastor o las parejas o los matrimonios mayores que ya llevamos tiempo, acompañar a los matrimonios más jóvenes en este proceso de comenzar un matrimonio, una familia, de ser esposa, de ser esposo, y no como en una consejería, simplemente a través de la mesa, el compartir una once, el tomarse un cafecito, el estar cerca de ellos, a lo mejor no dándole, no siendo tan directivos como decíamos al principio, que siempre es nuestra tendencia. Nosotros siempre tenemos la respuesta para todo. Nosotros siempre sabemos la respuesta y la solución para todos, menos para nuestros propios problemas. Sí, Siempre sí, tenemos la respuesta para los sí, problemas del otro, pero de cuando los nos toca a demás, sí, nosotros, no. sí, Pero eso también son sí. cosas importantes para poder considerar. No, no invalidar a las personas, sino que al contrario, que ellos puedan descubrir los propios recursos que ellos tienen para solucionar los problemas y que a lo mejor no lo han descubierto, no sabían que esas cosas le podrían jugar a favor. Pastor Jaime, Como estamos hablando de, voy a dejar de compartir para que ya, conversemos en eso, Nadia, como antes de ir a lo último. estamos, sí, y que como estamos hablando de aspectos a considerar por el consejero, tengo una pregunta, porque uno escucha desde el escenario de quien está adelante, enseña, este asunto de bajar un poco y un poco compartir la humanidad de uno con el que tiene al frente. Quiero preguntar, cuando compartir la humanidad me estoy refiriendo a decir cómo también uno tiene sus propias Mm, luchas ya con ujú, algunos temas y cómo lo ha ido superando. Mi pregunta que hago, ¿esto es bueno, aconsejable? Y si es así, ¿qué límites hay para hacerlo? mm. ¿Contesto yo? ¿Sí? Sí, sí, yo después Sí, agrego algo más, sí, sí. sí. Creo que es súper importante eso, pastor, porque nuestras vivencias nos conectan con el otro, con el otro. Ujú, Cuando yo hablo, por ejemplo, el otro día estuve en una reunión en donde yo conté que me costó 14 años tener hijos. ujú, Una mujer se sintió inmediatamente identificada conmigo, se acercó después, me contó su historia, parte de su historia. Entonces, pero hay un límite también en no crear esa dependencia, y eso lo pongo yo y lo pone la otra persona también muchas veces, en donde cuenta lo justo y necesario o yo cuento lo justo y necesario, ujú, y si esa persona necesita más información, quizás me la va a pedir, pero estoy totalmente de acuerdo en que mi historia, mi vivencia conecta con los demás y, humaniza mm, también el tema de la consejería o la terapia. En este caso yo hago terapia, pero humaniza esto de tal manera que no se ve a esa persona lejana o que nunca le ha pasado nada en la vida, mm, ¿verdad? Porque a veces se cree, los consejeros, los pastores, no les ha pasado nunca nada en la vida, Mm, viven en un mundo de Bill y pap y nunca ha pasado nada, nunca han tenido una vivencia extrema quizás o una vivencia dura, pero la experiencia claro que ayuda, claro que enriquece la vida del otro. Entonces, el límite lo ponemos nosotros también, en donde sabemos que no podemos ser invasivos y llegamos en un minuto si alguien es
invasivo con nosotros, nos vamos a dar cuenta. Entonces es importante ahí poner el límite. Claro, ahí también tiene que ver con la transferencia y la contratransferencia. También, O claro. sea, también es importante no teñir, porque ahí uno tiene que de verdad tener mucha sabiduría. ¿En qué sentido? De que yo a lo mejor me puedo estar identificando con lo que la otra persona está teniendo, pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender que mi experiencia nunca va a ser la experiencia del otro. Y Exacto, mire, sí. yo les voy a contar un caso muy, muy de cerca. Mi hermana estaba pasando una situación con su hijo y lo estaba atendiendo una enfermera, ¿ya? Una enfermera, si no me equivoco, porque me parece que no fue una psicóloga. ¿Ya? Y la enfermera, o voy a decir enfermera, supo que mi hermana era cristiana. ¿Y qué es lo que hizo? Ella le dijo, ¿sabe qué? Yo sé cómo funcionan ustedes los papás cristianos. ¿Me entiende? Porque yo también tengo papás cristianos. Así que yo sé cómo ustedes funcionan. ¿Me entiende? Pero yéndose en contra de mi hermana. O sea, ahí claramente ella tiñó lo que estaba viviendo y dejó de ser profesional. Dejó el Claro. profesionalismo de lado y se involucró en lo que ella estaba viviendo y lo proyectó. Entonces, a mi hermana prácticamente le dijo que ella era la responsable porque eran papás cristianos, así que ella sabía cómo funcionaba eso. ¿Me entienden? Una situación no resuelta con sus propios papás la llevó a responder de esa Sí, manera. Entonces, a eso me sí. refiero con teñir. Y ahí es Ujú, donde nosotros hablábamos al principio el ujú. año pasado de que a veces cuando nos vemos sobrepasados y nos damos cuenta, tenemos que derivar. Yo no puedo atender a alguien si yo tengo un tema no resuelto porque aunque no quiera, me voy a sentir identificada. Y si no tengo esa capacidad de mantener al margen mi situación con respecto a lo que está viviendo la otra persona, no voy a ser un buen consejero. Pero sí, por otra parte, si uno lo usa de buena manera, creo que es bien. O puede darse el caso también que tú le cuentes algo y la otra persona diga, bueno, ¿y usted por qué me está aconsejando entonces? Y mire todas las cosas que ha pasado, o sea, como que te invalida también por las situaciones que tú has pasado. Pueden haber Sí, casos que el Señor sí. ahí necesitamos su dirección y ese discernimiento también. Creo que es importante esto de, me permites contarte algo que yo Ujú, también viví, como para que enriquecer o ayudar ujú, en este momento? ¿Me permites contarte algo? Y ahí la persona, sí, claro, y va a dar acceso a que lo hagas. Quería ujú, mencionar dos puntos importantes que no mencioné en lo anterior, en cuanto a las preguntas significativas también, mm, que podamos hacer preguntas abiertas, eso lo conversamos el año pasado, las preguntas significativas que tienen que ver con respuestas más amplias, ¿verdad? No una pregunta cerrada que me va a llevar a un sí o a un no sé, o a un levantar los hombros, etcétera. Entonces, las preguntas abiertas, significativas, tienen tanto valor como para mm, rescatar parte de la historia de las personas y que nos va a brindar un cuadro amplio de la realidad que viven hoy día y lo que pasó anteriormente. Y lo otro también, en cuanto a no generar dependencia, también otras personas pueden colaborar. Si tú estás mm, colapsado con las consejerías, también otros pueden ayudar, colaborar o mm. derivar si el caso es demasiado extremo. Vamos a lo último, Ujú. Vamos a lo que último. tiene relación con la tarea que queremos entregarles, hermanos, que es una tarea preciosa que a ustedes les va a encantar. Eh, el pastor se agarra la cabeza y dice, ¿qué nos traerán estas hermanas? A ver. Ok, vamos a dejarles una tarea, hermanas. Uno de los aspectos que nosotros más necesitamos dentro de nuestra labor, dentro de nuestro rol como consejeros, es sabiduría. Uno de los aspectos más importantes, sabiduría. Para nosotros reforzar este aspecto, vamos a dar lectura al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, que significa sabiduría, y nos gustaría que al terminar este módulo, al terminar nuestras clases en este semestre, ustedes ya hayan podido leer todo el libro de Proverbios. Entonces, sacamos la cuenta con la PAME Ujú. y nos resultaría Un proverbio por día. 4 capítulos cada semana, Sí, claro, 4 capítulos cada semana. cada semana para abarcar
todo el libro, ¿verdad? Eh, Prácticamente un capítulo por día, como alguien dijo por ahí, en la semana. Entonces, y va enlazado con una pregunta. ¿Qué consejo encontraste para tu consejería? Entonces, cada semana usted puede ir sacando de un capítulo, esto encontré, de otro capítulo, esto encontré, de este capítulo, esto es importante. Y más, mire, yo le quiero mostrar algo para Ujú, hacerlo así más. Vamos a volver a ser niños en esto, un poco más lúdico y un poco más interesante. Usted puede comprar de estos papelitos que se pegan, post-it, ujú. hay unos más chiquititos, de colores, etcétera, como usted quiera. Y le recomiendo una caja de lápices de colores. Entonces usted puede llegar a subrayar su Biblia. Atrévase a subrayar la Biblia, porque ahí usted va a encontrar riqueza, hermano, riqueza, mucha riqueza. Yo aquí tengo, no sé si alcanzan a ver, mi Biblia Ujú. en proverbios subrayada, y me ha ayudado mucho, porque de repente yo marco un versículo, ya, este versículo me va a servir para tal cosa. Y con la PAME lo hablamos en la mañana, que es importante la riqueza de la palabra, cuando de repente estamos en una consejería y usted puede encontrar en su Biblia, te anoté este versículo que está justo para este momento, que yo puedo dejarles a este matrimonio para que les Mm. ayude. Entonces, es importante, usted va marcando, póngale fecha, cuando leyó el versículo, cuando leyó la palabra. Es una riqueza Mm. que usted ve para el día de mañana. Entonces, da lectura al libro de Proverbios, 4 capítulos cada semana, y con esta pregunta: ¿qué consejo encontraste para tu consejería? Vamos con la siguiente. Y anoté un versículo aquí, muy lindo, que dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué consejo encontramos aquí, hermanos? A ver, para ir cerrando este espacio. Una palabra cada uno para que podamos opinar, puedan opinar todos esta noche. ¿Qué consejo encuentra usted aquí? Eh, guardar los mandamientos. Ok, muy bien, guardar los La, mandamientos. la misericordia, la verdad, y que la Ok, ate a mi cuello muy bien. de ¿Quién por más? vida. Ujú, Y la gracia de Él estará sobre nosotros. Y ajá, hallarás gracia. muy bien. ¿Alguien más? Lo importante que hallaré opinión sabia delante de los ojos de Dios Los hombres también. y de los hombres. Sí, Exacto. Ahí habla de justamente cómo reconoce el otro cuando una persona siempre es transparente y la verdad por delante. Ahí está el exacto. reconocimiento de parte de Dios y de los hombres. Si tú siempre andas con la verdad por delante, no solamente va a ser algo favorable para ti, sino que Dios lo tendrá en consideración y para los hombres también tendrán una buena imagen de ti. Ese es un Ujú, buen consejo. ujú, Cuando tú eres misericordioso, cuando eres bondadoso y te compadeces de otro, Dios también se agrada y se complace de ese gesto. Pero ujú, también los hombres reconocen ese corazón bondadoso. ujú. O sea, ahí hay un buen ejemplo. Y otro aspecto súper importante que tiene que ver con eh, lo interior y lo exterior. Dice Ujú. aquí: al guardar la ley en tu corazón, y tu corazón guarde mis mandamientos, habla de Mm. extender la vida y la paz en el corazón. Largura de días Amén. y años de vida y paz te aumentarán. Pero ¿cómo va a ser Amén. esto? Guardando mi ley y mandamientos. Mm. Una última opinión. Voy a Jacqueline, dejar ¿tú de quieres decir compartir. algo? Sí, gracias. Sí, yo la verdad es que comencé ya a leer el libro de Proverbios y es maravilloso. Por Mm. eso decía recién que si leyésemos un capítulo diario son 31 proverbios. Ujú. Podríamos entrar el mes leyendo el libro de Proverbios y en el año 12 veces. Ujú. O sea,
Mira, capítulos. Nos sacó quedaríamos en la muy cuenta. grabaditos en nuestra mente, Sí, buen Exacto. ejercicio, sí, buen Sí, ejercicio. sí. porque ahí Muy van bien, sí, ¿Puedo comentar algo? sí, dale. Con Nadia conversábamos en la mañana y decíamos, no es que nosotros cuando hablamos de consejería bíblica o consejería cristiana es porque la palabra de Dios está en nosotros también, es parte de nuestra consejería. Pero mm, veíamos con Nadia en la mañana y decía, no es que nosotros les vamos a entregar a ustedes un vocabulario como cuando éramos chicos, ¿cierto? Aquí una lista de citas bíblicas, citas para cuando estén en duelo, citas para cuando estén enfermos, Deprimido. citas. ¿Me entienden? Porque al final la única riqueza está cuando yo descubro la palabra, ¿cierto? amén. Y puedo decir, este versículo algo me Sí, enseña, con esto puedo compartir, ¿cierto? Este es un principio, lo puedo transmitir con las personas, pero yo descubriendo la palabra y yo el conocimiento, y en Proverbios hay mucha sabiduría con así. respecto a las relaciones, ¿cierto? Ujú. A cómo debemos dirigirnos en la vida, cómo debemos vivirla. Entonces, de ahí nosotros cada semana vamos a preguntar, vamos a comenzar preguntándole a alguna de ustedes qué encontró como Ujú, consejo en ujú. Proverbios. Así Sí, que no solamente es tarea para la casa, porque la vamos a ir revisando semana a sí, semana. sí. Y estos papelitos sirven mucho como Sí, torpedo. Péguelo en cualquier parte en su con casa si quiere anotar lapicito. algo, recordando. Hay los lapicitos también. Bien, vamos a ir Ujú. concluyendo. Pastor Jaime, ¿quiere mencionar algo, decirnos algo antes de partir?